Bueno, seguimos avanzando en el mundo ahora para contarles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, vamos ya con ellas. El ejército ruso lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de al menos 8 personas en Kiev y en Odessa. Decenas más resultaron heridas en edificios residenciales. Por su parte, Rusia indicó que ataques ucranianos provocaron un incendio en una refinería de petróleo. Y en Chile cerraron las campañas de cara a la primera vuelta electoral de este domingo. Las encuestas publicadas por última vez 15 días antes de la votación dan como favorita a la izquierdista Janet Jara. En segundo lugar aparece el ultraderechista José Antonio Kast, seguido de cerca del ultralibertario Johannes Kaiser. Y Ecuador acude también este domingo a las urnas para la consulta popular impulsada por Daniel Noboa. La principal pregunta versa sobre la instauración de una asamblea constituyente. También se incluyen la instalación de bases extranjeras o el recorte de asambleístas. Ampliamos. Bueno, vamos a tener nuestra sección en contexto. Vamos a analizar qué elegirán los ecuatorianos en la consulta popular de este domingo. Con nuestro compañero Patricio Peralta revisaremos los argumentos del gobierno y también las razones de quienes se oponen a su propuesta. En la mira, la posibilidad de una nueva constitución. Pero primero vamos con el informativo. Pues vamos a abrir el informativo con la mirada puesta en Ucrania. Al menos 8 personas murieron durante la noche en una serie de nuevos ataques rusos sobre Kiev y otras regiones del país. Según un portavoz militar, prácticamente todos los territorios de la capital fueron alcanzados y los servicios de emergencia informaron que 30 edificios resultaron dañados. Por otro lado, el ejército ucraniano también llevó ataques en suelo ruso, dañando una refinería en la región de Saratov. Veamos. Cuando el sol salió sobre Kiev, la destrucción quedó al descubierto. Los bloques de apartamentos dañados, las ventanas destrozadas y los residentes conmocionados, asimilando una noche de mortíferos ataques rusos. Mi pelo se incendió y todo estaba oscuro lleno de humo. Encendí una linterna y vi que mi perro había saltado hacia atrás asustado. Había una gran llama, los vecinos gritaban, «¡No hay nadie aquí!». Todo se quemó. Los embates golpearon todos los distritos de la capital, dejando varios muertos y decenas de heridos. Estaba durmiendo aquí. Cuando me di cuenta de que tenía que ir al refugio antibombas, me levanté, me vestí, salí y hubo una gran explosión. Los ataques con drones provocaron que la operación rusa fuera calificada como malvada por el presidente Volodymyr Zelensky. Este fue un ataque premeditado y calculado con el objetivo de causar el máximo daño a la población y a la infraestructura civil. Ucrania está respondiendo a estos ataques con una contundente respuesta de largo alcance y la comunidad internacional debe detener estos atentados contra la vida mediante sanciones. Según el gobierno ucraniano, Kiev fue el objetivo principal, pero Rusia también atacó las regiones de Kharkiv y Odessa. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes que sus tropas habían repelido un ataque contra infraestructuras energéticas durante la noche, derribando o interceptando 216 drones ucranianos. A medida que la guerra se acerca a su cuarto año, aún no hay una paz visible en el horizonte. Y en la Franja de Gaza, las primeras lluvias de los últimos meses provocaron complicaciones en las tiendas de campaña, generando que se estropeen colchones y abrigos de los gazatíes. Por otro lado, los pescadores buscan volver a su actividad pese a las prohibiciones y restricciones israelíes y los pocos elementos que tienen para pescar. Nos lo cuenta Ramiro Cuevar Verena. La lluvia, un nuevo desafío de supervivencia para los gazatíes. Las fuertes precipitaciones, las primeras que caen en meses, provocaron inundaciones en los campamentos y tiendas de campaña que se extienden a través de todo el enclave palestino, donde los civiles vieron cómo sus cosas quedaron afectadas. Miren el agua, cómo nos estábamos ahogando con la lluvia. Esto fue solo una baja presión que duró media hora, así que imagínense si hubiera durado 4 horas. ¿Qué les habría pasado a las personas del campamento? ¿Qué les habría pasado a todos? Miren cómo se ensuciaron y empaparon las colchonetas. Por otro lado, en medio de la tensa calma que sobrevuela la Franja de Gaza, los pescadores intentan retomar su actividad, aunque con escasos recursos.
Los bombardeos israelíes dejaron destruidos los botes y las embarcaciones que funcionan son pequeñas y se mueven con remos a mano. Sin embargo, existe otro temor: las restricciones de Israel sobre los barcos gazatíes, cuyos pescadores se arriesgan a ser arrestados o disparados. Traemos redes rotas que antes habíamos tirado y que ya no usábamos. Los cosemos y las anudamos de nuevo como podemos para poder mantener a nuestros hijos. Pero no se nos permite entrar en el mar. Está prohibido. No se nos permite salir al mar. No se nos permite adentrarnos ni siquiera 10 metros. Zarpamos con un sentimiento de dolor. Cuando salimos a pescar lo hacemos con miedo y dolor. Pese a que la guerra se detuvo de momento, la realidad sigue siendo muy dura para los alrededor de 2 millones de personas que viven en el enclave. Vamos hasta el sur del continente americano porque Chile cerró la campaña ya con la última candidata antes de las elecciones presidenciales de este domingo. Evelyn Matei, representante de la derecha tradicional por la coalición Chile Vamos, cerró su campaña con un mitin multitudinario en Santiago. Matei hizo un llamado al orden, a la justicia, la seguridad y las oportunidades, enfatizando que Chile desea crecer y creer en su futuro. La política compite en la derecha con otros dos candidatos más radicales, José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser. En esta primera vuelta electoral en Chile, José Antonio Kast se erige como uno de los principales candidatos de la extrema derecha que busca la presidencia por tercera vez. El líder del Partido Republicano se destaca por un programa antimigratorio y aboga por la austeridad. Kast sería una opción que, según los sondeos, estaría cerca de pasar a segunda vuelta junto a Janet Jara. Ultraderechista, partidario del Make Chile Great Again y sheriff de la ciudadanía, José Antonio Kast es un veterano de las contiendas electorales, pero nunca ha salido vencedor. La vencida. Y no hablamos solo de ganar una elección, hablamos de recuperar un país, nuestro país. El líder del Partido Republicano quiere, según dijo, devolver la seguridad a las calles y apunta a la migración como talón de Aquiles. Chile ha sido invadido. La inmigración ilegal, el crimen organizado y la inacción del gobierno han desbordado nuestras fronteras. Pero eso se acabó. Llegó la hora de actuar. El Estado falló, pero aquí estamos los que sabemos lo que hay que hacer. Para ello propone deportaciones masivas, alzar muros y aplicar recortes por valor de 6.000 millones de dólares en tan solo 18 meses, aunque dice sin tocar el gasto social. Hace 4 años, cuando Boric se alzó ganador, el político ultraconservador se mostró nostálgico del régimen de Augusto Pinochet y llegó a afirmar que el dictador hubiese votado por su candidatura. En la presente elección, los analistas apuntan que Kast se ha decantado por el pragmatismo electoral, especialmente porque existe un candidato, Johannes Kaiser, más ultra que él. Que queremos un Estado que esté al servicio de los chilenos y no de los partidos. Queremos un Estado austero, un Estado eficiente, un Estado justo, que gaste menos en los operadores y más en las personas que lo necesitan. Al revés de lo que hacen ellos hoy día. Queremos un país donde carabineros, gendarmería, la PDI, las Fuerzas Armadas se sientan respaldadas y protegidas. Kast llevó a cabo en esta candidatura una propuesta monocromática donde la migración acapara gran parte del protagonismo y unos referentes que navegan entre Trump, Bolsonaro y Milei. Y Ecuador se encuentra también sumido en un nuevo proceso electoral de consulta popular. Este domingo, a iniciativa del presidente Daniel Noboa, se preguntará sobre la posibilidad de instaurar una nueva asamblea constituyente, también sobre la instalación de bases extranjeras en el país, la reducción del número de asambleístas y la eliminación de financiación estatal a los partidos. Sobre el proceso nos amplía nuestra corresponsal Carolina Mela. Inició el periodo de silencio electoral en Ecuador tras concluir una campaña express que duró apenas 13 días, en el que en ese corto periodo las organizaciones políticas y sociales intentaron exponer sus argumentos a favor del sí y del no para una consulta popular y un referendo que se va a realizar este domingo 16 de noviembre. El proceso electoral en realidad arrancó este jueves con el voto de las personas privadas de la libertad. Para este grupo el sufragio no es obligatorio, por eso solo cerca de un 12% del total ha
inhabilitado votó. Este viernes la votación anticipada se extendió también a personas con discapacidad y adultos mayores, quienes reciben la visita de las juntas receptoras del voto en sus casas para así facilitar su participación. Y aunque desde la medianoche de este viernes está prohibida toda forma de campaña, eso no ha ocurrido en las redes sociales porque no está bajo el control del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero qué van a votar los ecuatorianos este domingo? 4 preguntas, 3 son reformas a la Constitución y una consulta popular. Entre esas está eliminar la prohibición de tener bases militares extranjeras, disminuir el número de los legisladores, quitarle el presupuesto estatal a las organizaciones políticas. Y en otra papeleta, la única pregunta es si se conforma o no una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Esta es la tercera vez en 3 años que Ecuador va a las urnas para hacer reformas constitucionales, en medio además de altos niveles de inseguridad y atentados. Para este domingo se van a desplegar, por ejemplo, 100.000 militares y policías para custodiar las zonas de mayor riesgo. Y en Londres, una jueza ha entregado este viernes un dictamen histórico contra la minera australiana BHP. La declaró responsable por el colapso de la presa Mariana en el estado brasileño de Minas Gerais en noviembre de 2015. La ruptura de la presa liberó una ola de lodo tóxico y residuos mineros que mató a 19 personas, dejó a miles de personas sin hogar y contaminó toda la extensión del río Doce. Nos lo cuenta Jesús Yajure. El gigante minero BHP es responsable por la catástrofe de la presa Mariana, también conocida como la presa Bento Rodríguez, según sentencia de la justicia británica. Hasta hoy, el peor desastre ambiental en la historia de Brasil, el colapso hace 10 años de la represa de Fundão en Mariana, al sureste de Brasil, mató a 19 personas y liberó una ola de lodo tóxico de 43 millones de metros cúbicos de residuos mineros al río Doce, que arrasó a su paso con comunidades enteras. La jueza del Tribunal Superior, Finola O'Farrell, afirmó que la empresa australiana BHP fue la causante de la tragedia, al considerar que su negligencia, descuido o incompetencia provocaron el colapso de la presa. El riesgo de colapso era previsible. Es inconcebible que se hubiera tomado la decisión de seguir aumentando la altura de la presa en esas circunstancias y que se hubiera podido evitar el colapso. Aumentar la altura del muro fue la causa directa e inmediata del colapso de la presa. BHP, la mayor minera del mundo, y la multinacional brasileña Vale, la mayor productora de hierro del mundo, son propietarias de Samarco, que explotaba la mina de hierro en donde colapsó la presa de residuos el 5 de noviembre de 2015. BHP dijo que planea apelar la sentencia. Para Gelvana Rodríguez da Silva, que perdió a su hijo Tiago de 7 años, el dictamen es una reivindicación. Por fin se empieza a hacer justicia y los responsables deberán rendir cuentas por destruir nuestras vidas. La decisión de la jueza confirma lo que llevamos diciendo desde hace 10 años. El colapso de la presa no fue un accidente y BHP debe asumir la responsabilidad de sus actos. La colosal demanda contra BHP en Londres fue presentada por cerca de 620.000 brasileños, así como por empresas, gobiernos municipales y miembros de la tribu indígena Krenak, en una multimillonaria acción legal que sus abogados han estimado en 36.000 millones de libras esterlinas o 48.000 millones de dólares. Y varios muertos y heridos en el centro de Estocolmo, la capital de Suecia, luego de que un autobús chocara contra una parada de buses. El servicio de rescate informó que se habían registrado 6 víctimas sin detallar números exactos de heridos y fallecidos. También agregó que no había pasajeros en la parada de autobús en el momento de la colisión. Mientras tanto, un portavoz de la policía indicó que el incidente se estaba investigando como homicidio involuntario, por lo que el conductor del autobús había sido arrestado.